¿Listo, Ya, chicos? profe, ya 26. ¿Tú vas 16? 27. Su madre, hasta usted me gana. Ya, listo. Empezamos la grabación, chicos. Aquí. Vamos a ver hoy día la función i. ¿Y cuál es la función i? Dice, devuelve verdadero cuando todas las condiciones son verdaderas y falso si una de ellas es falsa. Por ejemplo, vamos acá a los beneficios. En el ejemplo 1 dice, se desea saber a quienes les tocará beneficios si les daría a los casados y con hijos, mediante la palabra verdadero y falso a los que no les toca. Muy bien, entonces vamos a la ficha fórmulas. Ficha fórmulas. Dentro de la categoría lógicas voy a seleccionar i, porque vamos a hacer la función i. Vamos a seleccionar i, ¿no es cierto? Yeah. Y vamos a conocer dos valores, el valor o tres o todos los valores que nosotros queramos, ¿sí? Pero en este caso solamente necesitamos el valor 1 y el valor 2, según el ejemplo que nos dice. Se desea saber a quiénes les tocará beneficios si les daría a los casados y con hijos. Entonces quiere decir que el estado civil sea igual a casado. Recuerden que cuando utilizamos texto tiene que estar entre comillas, ¿sí? O también puedo seleccionar el mismo, ¿no? Voy a repetirlo, profe, otra vez, profe. Claro, muy bien. El valor lógico 1 dice, si les daría a los casados. Entonces quiere decir que el estado civil, o sea, el estado civil sea igual a C. Puedo escribir la C entre comillas, y a mí dice que es verdadero porque es C, o también puedo seleccionar la celda que contiene el estado civil, en este caso es la misma celda. Por eso que me sale verdadero. Y el valor lógico 2 sería si el número de hijos es mayor a 0, ¿no? Porque 1 es mayor que 0. ¿Cómo se mayor? Shift. Ya. Y la tecla que está al costado de la Z, pues. Pero Z está al costado de Shift. Ah, que tú no tienes el signo mayor, menor. Ah, ¿tiene el acto o qué cosa? Sí, el acto. Uy, recorcholis. ¿Y no está el chip del lado derecho? No, está el de el de izquierdo y hay otro derecho, pero me sale guión bajo. Ay, a ver. Un ratito, va a dejar de grabar. Bien. Profe, nada. Ya, copia y pega como tú dices, ¿ya? Ya. Aquí estábamos que si el primero era igual al primero, y el valor lógico 2 sería que el número de hijos sea mayor a 0. Entonces, al hacerle clic en aceptar, me va a salir verdadero. Y arrastramos. Se supone que una de las condiciones sea falsa, solo una de las condiciones sea falsa, entonces me va a devolver falso. Para que me devuelva verdadero, ambas condiciones tienen que ser verdaderas. Ambas condiciones tienen que ser verdaderas. Oh, pero este no. Ya, a ver, vamos a poner acá si es C, ¿ya? A ver. Ah, falso, sí, ahora sí. Este sí. Ya. ¿Ya? Hay que corregir la fórmula, hay que ponerle la C mayúscula, ¿ya? Entre comillas. Listo, muy bien. Ya tenemos el primer ejercicio. El segundo dice, evaluar verdadero a los que tienen como documento pasaporte y tipo diplomático. O sea, quiere decir pasaporte y diplomático. Esto solamente me va a salir verdadero. Entonces vamos a hacer acá nuevamente lógicas. Sí, acá sí, ¿no es cierto? Según mi... perdón, no es sí, es i.
y. Entonces, el valor lógico es, si la documento es igual, vamos a escribir pasaporte, mejor ya, pasaporte. Entre comillas, escribimos entre comillas, pasaporte. Cierro comillas, el verdadero, porque el verdadero. Y el tipo tiene que ser diplomático. También sea igual, entre comillas, diplomático. Diplomático, cierro comillas. Aceptamos. Se supone que el primero es falso. ¿El otro cuál era? Diplomático. ¿Dónde machuco? ¿Cómo que dónde machucas? Todos son falsos, profe. No, no puede ser, todos son falsos. Ay, no sería Se todo supone que el primer valor lógico es, si F12, o sea, si el documento es pasaporte, es igual a pasaporte, entre comillas, y el valor lógico 2 es tipo, si tipo es igual a diplomático, entre comillas. Y si observan acá, diplomático es la A con tilde, por eso yo le estoy poniendo a la A con tilde. Y al arrastrar, hay dos verdaderos, porque cumplen esta función. Miren, este es uno y este es otro. Está cumpliendo pasaporte y diplomático. Tienen que poner la misma palabra tal como está acá. Y acá diplomático. Nada. ¿No te sale, Mamani? No, me sale. Primero puse F12 es igual a, entre comillas, pasaporte. Ya. Después puse F12. G12 es igual a pasaporte. No, diplomático. Diplomático. Pero diplomático con mayúscula y con tilde en la A. Ya. Ya. Y ahora arrastra la fórmula. Me siento orgullosa de saber cómo se pone la tilde. Ya, ahora Ya. sí. Ya. Y ahora arrástralo. Tienen que haber dos verdaderos. Ya sí, dos verdaderos. Pues hijita, ¿ves? Ya, Carlos, ¿cómo vas? ¿Te salió? Carlos. Me perdí. Uy, tú siempre estás perdido, hijo. Voy a volverlo a hacer, Carlos. A ver. En fórmulas, en lógicas, voy a seleccionar I. Y en mi ventana de argumentos me dice que evaluar verdadero a los que tienen como documento pasaporte. Entonces yo digo que documento es igual, entre comillas, porque cada vez que utilizo texto va a ser entre comillas, pasaporte. Cierro comillas. Presiona pasaporte. O sea, usted ha presionado pasaporte. Claro, he presionado la tecla F, la celda F12, pues, igual a pasaporte. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no hago la selección? A ver, ¿por qué no hago la selección? ¿Por qué no hago que F12 sea igual a F2? ¿Por qué? Porque de repente aquí, en esta celda, hay un espacio en blanco. Por eso que mejor lo escribo para no tener ningún problema. Pasaporte, cierro comillas, y luego el valor lógico 2, que el tipo sea igual a diplomático, porque acá me dice diplomático. Entonces también entre comillas, diplomático, con tilde. Cierro comillas y aceptamos. Es falso porque este es oficial, no es diplomático. Entonces a la hora de hacer el arrastre, me tienen que aparecer dos verdaderos, porque acá está pasaporte y diplomático, y aquí también pasaporte y diplomático. Por eso que tengo dos verdaderos. ¿Ya? Ya, normal. Ya, listo. Pasemos a la siguiente. La siguiente es la función O. ¿Y qué dice la función O? Devuelve verdadero cuando una de las condiciones es verdadera, solo cuando una. Y falso cuando todas las condiciones son falsas. O sea, es lo contrario de esta función. Aquí para que me devuelva verdadero, ambas tienen que ser verdaderos. Y aquí cuando me devuelve falso, ambas tienen que ser falsas. Y si una es verdadera, me va a salir siempre verdadero. Muy bien, vamos al ejemplo 1. Se desea colocar verdadero a las notas en el primer examen de más de 13 o en el segundo examen más o igual que 14. Entonces vamos a las fórmulas lógicas y voy a seleccionar O.
igualito, tiene dos argumentos o las cantidades de argumentos que yo quiera. Si son 4, 32 sería. 4. O 32 Entonces es yo mayor a seleccionaría 13. examen 1, ¿no? Dice acá que el Mayor a primer 13. examen de más de 13, entonces mayor que 13. Y el valor lógico 2, o sea, el examen 2, 36 mayor a 13 también. Mayor o igual a 14. mayor igual a 14. Muy bien, señorita Mama. Entonces, como ambos son falsos, a la hora de aceptar me va a aparecer falso. Porque ambos son falsos. O sea, la primera no es más que 13, ni la segunda es mayor o igual a 14, entonces es falso. Vamos a hacer el arrastre, a ver. Verdadero, verdadero. O sea, ¿por qué? Porque esta sí cumple la función y basta que una cumpla la función para que me devuelva el verdadero. Aquí una de ellas cumple la función, también me devuelve el verdadero. Aquí otra cumple función, a pesar de que el examen 2 tenga 5, pero también cumple una con la función O y me devuelve verdadero. Y acá ambas, ¿no? Me devuelve como verdadero. ¿Sí? Muy bien. Pasamos al ejemplo 2. Dice, se colocará verdadero a los distritos de Los Olivos o Ancón. Entonces vamos acá. O, yo digo acá, que el valor 1, valor lógico 1, o sea, esto sea igual, ¿no? A Los Olivos, entre comillas, Los Olivos, cierro comillas, y el valor lógico 2, que el distrito 2 sea igual a Ancón, entre comillas, y con tilde. Cierro comillas, aceptamos, ¿no? Recuerden que me sale verdadero siempre y cuando uno de los dos cumpla la condición. Uno de los dos cumpla la condición, ¿sí? Y falso porque ambos no cumplen la condición. O sea, hay dos verdaderos. ¿Listos? Muy bien. Pasemos ahora a la siguiente. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Aquí vamos a anidar. Dime. ¿Podría repetir la anterior, por favor? ¿Esta? Ya. Sí. Carlos, chale, no sé, Carlos, qué pasa contigo. Ya. Aquí estábamos en O. Nos dice que el documento. Ah, no, este no es, perdón. Acá es. Acá. Entonces, acá me dice que el distrito 1 sea igual, entre comillas, Los Olivos. Cierro comillas. Acá dice, se colocará verdadero a los distritos de Los Olivos o Ancón. Entonces, acá O, el distrito 2, es igual, entre comillas, Ancón, con tilde, cierro paréntesis, cierro comillas. Ahí estás, Carlos. Carlos. Sí, profe, sí, ya. Ya, listo. Y digo aceptar y luego arrastro la fórmula. ¿Sí? Solamente me va a salir verdadero cuando uno de los dos cumpla la condición. Acá están con y acá están Los Olivos. Son los únicos verdaderos. Muy bien. Pasemos a la hoja sí y. Señorita Mariana, ¿cómo estás? Sí, estoy escuchando todo, sí, ya estoy ahí viendo. Dices, pero Mariana, hubieras tenido dos celulares, pero uno ves y en el otro vas haciendo en el celular, pues. Si en el celular puedo descargar Excel. Ve Mariana. Pasada también mi hermana me ayuda en algunas cosas que no entiendo. Ay, ok. Muy bien. Como usted sube así los videos, pone, ya yo veo, de ahí me guío. Ya, muy bien. A ver, entonces vamos ahora a anidar la condición sí con la condición y. Igual sí, abro paréntesis, y condición 1, condición 2, verdadero o falso. ¿Ya? Muy bien, dice acá. Calcular la bonificación por carga. A ver, Yanina, desactívame ese audio. ¿Entonces mío?
No sé de quién es ese audio que está ahí, ¿ah? Desactiven, por favor. A ver, dice acá, igual si, entre paréntesis, y, ¿no? Condición 1, condición 2, y luego verdadero o falso. Dice, calcular la bonificación por carga familiar de 100 soles, o sea, la bonificación va a ser 100 soles, o sea, de 5, acá está en la celda de 5, ¿no? 10 soles para aquellos trabajadores casados y que además tengan hijos. Entonces yo digo acá, función lógica, sí. Aquí estamos con la función lógica, sí, ¿no es cierto? Muy bien. Como tienen dos argumentos, aquí voy a agregar, aquí donde dice sí, aquí, acá en el cuadro de fórmula, en el cuadro de nombres, voy a agregar la función i. ¿Por qué agrego la función i? Porque necesito estos dos, necesito que esté casado, dice, y que además tengan hijos. Entonces agrego acá, y ya tengo valor lógico 1 y valor lógico 2. Entonces yo digo acá, que si el estado es igual, entre comillas, a casado, Profe, ¿cómo hizo? nuevamente, a ver, yo tenía la ventana de sí, ¿no es cierto? Sí. En el cual tengo prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso, que son los argumentos de la función sí. Pero ahora voy a utilizar la función i. Entonces aquí, como ya lo utilicé anteriormente, la he utilizado acá, entonces en el cuadro de nombres, en este cuadro de nombres, está la función i. Simplemente le hago un clic y ya estoy con los argumentos de la función i. ¿Ya? Entonces acá yo debo decir que el estado sea igual, entre comillas, a casado, ¿no? Porque es lo que me está pidiendo, trabajadores casados, entonces que el estado sea casado y que también, acá dice, y que además tengan hijos. Entonces quiere decir que hijos sea mayor a 0. Sea mayor a 0. Muy bien, ya terminé el argumento i. ¿Cómo regreso a la función sí? Entonces, si yo digo aceptar, me va a salir error, porque me falta terminar la función i. Entonces, ¿qué hago? Le hago clic en la barra de fórmulas, le hago clic a la función sí, a la palabra sí le hago clic, y ya regresé a mi prueba lógica. Entonces, si cumple esta función, si cumple mi prueba lógica, quiere decir que se le va a entregar por carga familiar 100 soles, ¿no? Entonces bonificación, la voy a poner acá 100. Caso contrario, se supone que no va a tener bonificación. ¿Qué pasó? No me perdí. Caso contrario, 0, aceptamos. 0, ¿no? Porque no tiene hijos. Vamos a hacerle el arrastre. Aquí sí, porque si tiene hijos... ¿Es necesario ir y poner donde está la fórmula así para que me salga todo si está bien? Sí, otra vez lo voy a hacer. Otra vez, Mamani, atenta por favor. ¿eh? Bien. Empezamos con la función sí. ¿No es cierto? Esta es la función sí. Pero, según mi sintaxis que me están indicando acá, es sí y. Y también. Pero, ¿cómo abro el argumento y? Entonces, para agregar la función i dentro, o mejor dicho, anidar la función i con la función sí, yo debo de ponerme en prueba lógica, porque es la prueba lógica lo que me va a evaluar verdadero y falso. Entonces voy a ir acá en el cuadro de nombres y voy a agregar la función i. Y ya estoy dentro de la función i. Y ahí voy a hacer respetar los argumentos que me dice el ejemplo. Que los trabajadores sean casados y que además tengan hijos. Aquí mismo está diciendo y que además tengan hijos. Por eso es que estoy utilizando la función i. Entonces, ¿qué digo ya? Si el estado es igual a casado, ¿no es cierto? Es igual a casado y el número de hijos es mayor que 0. Porque al ser mayor que 0 es porque tiene hijos, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo hacer clic en aceptar porque me va a salir error de la fórmula. ¿Por qué? Porque esta es la función i y debo de regresar a la función sí. ¿Cómo regreso a la función sí? Simplemente haciéndole clic con el mouse
a la barra de fórmulas, pero ¿dónde está el sí? Y ya estoy dentro. Y si quiero volver ahí, nuevamente le hago clic ahí y ya estoy en i. Pero yo quiero sí, terminar la función sí, porque la función sí solamente he hecho el primer argumento, que es la prueba lógica. Me falta el valor verdadero y me falta el valor falso. Pero para regresar de un cuadro a otro, debo demostrar la barra de fórmulas. Yo estaba acá y para regresar simplemente le hago clic a la función sí dentro de la barra de fórmulas y ya tengo el argumento de sí. Y voy a completar los argumentos porque me falta el valor sí verdadero. O sea, si cumple todo esto, tiene que agregarle 100 soles de bonificación. 100 soles. Si no cumple, entonces 0 de bonificación. Aceptamos. Entonces el primero es 0 porque era casado pero no tenía hijos. Entonces no cumple con la función. No cumple con la función. Entonces al arrastre voy a tener 2. ¿Por qué? Porque es casado y si tiene hijos. Y aquí también es casado y tiene hijos. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasemos al siguiente ejercicio, que solamente eran 2. Muy bien. Ahora dice acá, se calificará como acto si el postulante tiene títulos de estudios y que además su edad es mayor de 30. Si no cumple, será no acto. Entonces aquí vamos a poner acto y no acto, pero cumpliendo las dos, cumpliendo sus estudios y cumpliendo sus edades, ¿no? Entonces, ¿cómo hago todo esto? Para que ambos por eso. Sí. Entonces nuevamente voy acá, así, ¿no es cierto? Voy a agregar la función i, porque acá me dice i. Y de Y. Entonces voy acá. De 22. Y, entonces yo selecciono acá que estudios sea igual a universitario. ¿Y cómo está acá universitario? Está abreviado. Uni. Está abreviado, entre comillas, uni, termina en B, cierro las comillas, es verdadero porque sí me indica que es verdadero, y además su edad es menor de 30, entonces digo que la edad sea menor de 30, entonces ambos son verdaderos. Como ambos son verdaderos, me tiene que aparecer acto, pero aquí yo no puedo meter texto para que me aparezca, entonces debo de regresar a la función sí, Y como me está cumpliendo esto, entonces que es verdadero, tengo que poner acto, ¿sí? Y caso contrario sería no acto. ¿Listo? Entonces aceptamos. Profesor, buenos días. Buenas noches, ya acaba mi clase en 2 minutos. Hago el arrastre y todos solamente van a haber 2 actos, porque los demás no cumplen con las 2 condiciones. Tienen que tener estudios universitarios y que su edad sea menor de 30. Por eso es que este es acto y este también es acto. Este es universitario, pero pasa los 30 años, ¿no? Entonces por eso que no acto. ¿Se entendió este tipo de función sí y? Muy bien. Sí, se entendió. Entonces, si se entendió esto, vamos a hacer ahora sí y o. ¿Qué es parecido? Sí y o. En vez de la Y pondríamos al O. Exactamente. En vez de la Y, utilizaríamos la O, como lo hemos hecho acá. Acá hemos visto la función i, ¿no es cierto? Cómo se utiliza la función i y cómo se utiliza la función i, el o. En el caso de i, me devuelve verdadero cuando ambos argumentos son verdaderos. Y en el caso de o, me devuelve falso cuando los dos son falsos. Si uno es falso, me devuelve verdadero. ¿Sí? Bien, ¿hacemos esto, chicos, o lo dejamos por otra clase? Lo hacemos, pero... Otra clase. No, profe, ya. No, que hacemos esto, está fácil. Sí, está fácil. Lo que pasa es que me queda 1 minuto de clase. Pues. No, manda el link, profe. Ya, ingresen al mismo link. ¿Qué problema se hace? Ingresan al mismo link, ya. Voy a Bro, yo recién entro, profe. Por eso, pues, vuelve a ingresar. Ya. Ya, chicos, nos habíamos quedado en... Ya hemos hecho la función sí y... ¿sí? Y ahora vamos a hacer la función sí o. Muy bien. Acá dice... Vamos a agrandarlo para que lo puedan apreciar mejor. En el ejercicio 1 dice... Indicar a quienes les corresponde adelanto de 200 soles, los cuales deben ser a los de categoría A o C.
A o C, ¿ya? Indicar a cuántos le corresponde el adelanto. Muy bien, a ver. Aquí me dicen que debo de cumplir con la condición O, aquí me dice A o C. Entonces vamos a ir a fórmulas lógicas, selecciono sí, porque es la fórmula principal, ¿no? Y luego tengo que agregar la función O. Entonces voy acá y selecciono O. Aquí están las funciones que se han utilizado anteriormente. Yo ya las he utilizado acá. Ya las utilicé. Por eso que me aparecen en esta lista. Si no, tampoco van a aparecer. Entonces voy a seleccionar acá O. Entonces yo digo que si la categoría es igual a B, a A, entre comillas, siempre que se utilice texto, va a ser entre comillas, o tiene que ser C. Entonces igualito. Si la categoría es igual a C. ¿Listos? Muy bien. Con cualquiera de las dos. A o C dice acá. Entonces no puedo hacerle clic en aceptar porque estoy fuera de otra función. Debo de regresar a la función sí para que se muestren los argumentos. Entonces si a mí me cumple esta función de la prueba lógica, entonces el valor sí verdadero, 200 soles, ¿no? Acá digo 200. Y caso contrario, 0, porque no le va a corresponder nada, ¿no? 0. Listo, aceptamos 0, porque no está ni en A ni en C. Entonces aquí sí, porque es C, aquí es A, aquí es C que cumple, aquí es A y aquí es C. La pregunta es, indicar a cuánto le corresponde en el adelanto. ¿A cuántos? Entonces voy a utilizar acá la función contar, ¿no? Y voy a contar esto de acá. 8. Me sale 8, pero ¿es cierto o no es cierto? No es cierto. O sea, me está contando todos los números porque a todos les he agregado la fórmula. Entonces no me sirve esta función. Hay que utilizar la función contar sí. Entonces, ¿qué me dice la función contar sí? Que el rango y el criterio que sea mayor que 0. 0 también. Que sea diferente a 0. Regresamos acá, que sea diferente a 0. De 9, que sea diferente a 0. Tampoco. ¿Qué repetir todo esto de contarse? Ya, a ver. Mire, acá, aparte de indicar a quién le corresponde el adelanto, dice acá, indicar cuánto le corresponde el adelanto. Entonces yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5 y poner el número 5, ¿no es cierto? Pero no. Entonces, vamos a utilizar acá una función que se llama contar. Tenemos contar, dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene número. Y como acá he utilizado fórmulas y me devuelve 0, entonces ya tiene un número. Entonces, contar blanco, dice, cuenta el número de celdas en blanco. Aquí tampoco va a contar nada porque todos tienen números. Contar sí, cuenta las celdas en el rango que coincidan con la condición dada. Puede ser. Contar sí conjunto, cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Y contará, dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango, que es lo mismo que contar. ¿Sí? A ver, si vamos a contar sí, vamos a mi ventana de argumentos, el rango sería todo esto, es lo que va a contar. Y el criterio, dice, es la condición en forma de número, expresión o texto que determine qué celdas deben contarse. Y aquí le vamos a poner mayor a 0. Ahora sí, mayor a 0. Aceptamos y es 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Porque en la condición yo le estoy dando que su criterio sea mayor que 0.
¿ya? El rango es todo lo que va a contar. Pero ¿con qué criterio va a contar? Con el criterio que sea mayor que 0. O también puede ser diferente que 0. Es lo mismo. Diferente o mayor que 0. 5. ¿Está claro? Mamani, ¿claro? Mamani. Sí, profe. Ya, claro como el agua. Sí. Ya, tranquilo. Rico no está entendiendo, parece, profe. Enrico está en la luna. Sí, profe, he ido. Claro, profe, acá estoy. Ah, no, mamá, eres tú. Pero, ¿tienes el archivo abierto, Enrico? Sí, profesor, estoy trabajando. Será, pues, te voy a creer, Enrico, te voy a creer. Mira, tú me lo pruebas, ya, no me vas a escuchar. Espera. No me crees, ya, mira. Duda de mí todavía. Ya, me lo mandas a mi WhatsApp. Ya, listo. Vamos al siguiente ejercicio, dice. Los candidatos a un empleo deberán hablar inglés o alemán. Dice, deberán hablar inglés o alemán. Si es así, será ingresa. En caso contrario, no ingresa. Entonces, vamos a la función sí, ¿no? Entonces, yo estoy acá en la función sí, la ventana de argumentos. Se supone que acá automáticamente me está diciendo qué es lo que voy a hacer. Aquí me dice O, ya quiere decir que voy a utilizar la función O. Y si dijera I, ya sé que voy a utilizar la función I. Entonces, voy a agregar dentro de la ventana, dentro del cuadro de nombres, voy a agregar la función O. Y aquí dice que habla inglés o alemán. Solamente inglés y alemán. Ojo. Entonces yo digo que si el inglés, o sea, si el inglés es igual así, entre comillas, así. Ahí. Entonces es verdadero porque sí habla inglés. Y alemán, entonces voy a utilizar el valor lógico 2. El valor lógico 2, que es también alemán, sea igual, entre comillas, sí, con tilde. Listo. Entonces, ambos son sí. Chino no lo tengo por qué hacer porque no me dice alemán, inglés o chino. Si me dijeran los tres, no hay ningún problema. Pero acá solamente me están diciendo inglés o alemán. O sea, el chino está por las putas. Ya. Entonces, regreso a mi ventana de sí. Regreso. Y el valor verdadero dice ingresa. Y caso contrario sería no ingresa. Aceptamos. El primer ingresa porque habla inglés y alemán, ¿no es cierto? Entonces se supone que son dos sí para que me permita ingresar. Ingresa, no ingresa. ¿Correcto? Muy bien. Pasemos ahora al tercer ejercicio. Acá dice, coloca la palabra descuento, si el alumno sí trabajó o su nota es 18. Caso contrario, coloca sin descuento. Muy bien. Entonces, nuevamente sí. La ventana de argumento sí. Voy a agregar, por acá me dice O, su nota. Entonces acá selecciono O. Entonces yo digo que trabaja es igual, entre comillas, así. Ojo, acá los sí no tienen tilde. O sea, por eso que estoy poniendo el sí sin tilde. ¿Ya? Y el otro argumento sería que si su nota es 18, es su nota igual a 18. Dime. Mariana no se conectó. ¿Mariana qué? ¿No se conectado? No se conectó, pues. ¿Le digo? No sé si me habrá escuchado o no, pero ya dile, pues. Ya. Ya, entonces vamos a regresar al argumento sí. Regresamos al argumento sí. Y aquí simplemente nos falta escribir los datos que van a salir. Donde dice descuento. Y acá dice sin descuento. Sin descuento. Aceptamos. Descuento sin descuento.
Entonces, colocar la palabra descuento si el alumno sí trabaja. Profe, a mí me sale diferente. ¿Por qué? No sé, me sale... ¿Qué te sale? Me sale descuento sin descuento, descuento sin descuento, descuento sin descuento, No descuento sin entiendes descuento. qué está haciendo. Pero yo estoy viendo. A ver, acá me dice, si el alumno sí trabaja, sí, lo que pasa es que la palabra sí le he puesto con mayúscula, ¿va? Tiene que ser con ¿Ya minúscula. ve? Sí, con minúscula. ¿Ya ve, profe? Ahora sí. Pero igual sale descuento. No debería salir descuento. A mí me sale descuento. Así, no, así no me sale. Está bien, pero aquí dice coloca la palabra descuento si el alumno sí trabaja. ¿Qué fue, profe? ¿Qué se equivocó? Pero yo lo he hecho bien. ¿Eh? A ver, otra vez, vamos a verlo. ¿Ve? Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacer sí. Entonces, la prueba lógica, vamos a agregar la función o. Entonces, vamos a hacer acá. Dice, si el alumno sí trabajó, o sea, sí, que aparezca sí, o su nota es 18. Entonces, vamos a hacer. Primero vamos a hacer su nota, mejor. Vamos a hacer su nota. Si su nota es igual a 18, ¿ya? Si su nota es igual a 18, y si trabaja es igual a sí. Estoy utilizando las mismas celdas, ¿ya? Entonces volvemos acá, sí, pues vamos a poner aquí descuento, y acá sin descuento. Descuento y sin descuento. Pero aquí sale descuento. Ah, ya, claro, está bien, pues. María, Mamani, está bien. Uf, y ahora todos salen descuento. ¿Ya ve? Ya. Entonces acá solamente vamos a poner acá 18. Profe, todo me sale de descuentos. Ya Sí, fue. sí, acá. No se preocupe, voy a arreglarlo acá nada más. Ya, está bien. Está bien, Mariana, Mamani, está bien, porque dice, tiene que salir descuento si trabaja o su nota es 18. O sea, aquí trabaja, por eso sale descuento. Acá no trabaja, pero su nota es 18, por eso sale descuento. Está bien. Ya me confundí. Está bien, lo que hemos hecho está bien. El primer ejercicio que habíamos hecho está bien. Yo me estaba confundiendo. ¿Por qué? Cumple una de las dos funciones. Recuerda que sale verdadero si una de las dos funciones es verdadero. Y sale falso cuando las dos son falsas. O sea, sin descuento porque ambas son, no trabaja y su nota no es 18. Por eso que acá sale sin descuento porque ambas falsas son falsas. ¿Entiendes? Entonces voy a mostrar nuevamente la ventana de argumentos. Ya. Oye, me hizo confundirlo. Sí, vamos a hacerlo de nuevo ya. De nuevo. Vamos a ver acá, lógica, sí. ¿Ok? Voy a agregar la función o. Ya. La prueba lógica es notas, o sea, si nota es igual a 18, voy a escribir número nada más, y trabajan, perdón, y aquí si trabajan es igual, entre comillas, así, ¿ya? Falso es falso, mírenme, si uno de los dos, mira Mamani, si uno de los dos es verdadero, me devuelve el valor verdadero, ¿no? Esta es la diferencia de la función o. Si uno de los dos es verdadero, me va a volver verdadero. Entonces, como es verdadero, Profe, pero el mío sale falso. No, pues, primero he hecho Yo yo. lo puse con tilde, yo lo puse con tilde. No, acá ninguno tiene tilde. Ojo, Yo por lo eso. puse. Ya, bórrale el tilde. Entonces regresamos a la función sí. Y como Ahora sí me salió. ya, uno de Por ellos, una maldita tilde. así es pues, descuento. O sea, recuerden que si uno es verdadero, me va a devolver verdadero. Y acá sin descuento. ¿Ya? O sea, si uno es verdadero, me va a devolver verdadero. ¿Ves? Por ejemplo, su nota no es 18, pero sí trabaja. Por eso que me sale descuento. ¿Ya? Entonces, uno es, cuando los dos son falsos, me sale falso. Los dos tienen que ser falsos. Los dos. Acá los dos son falsos y acá también los dos son falsos. Por eso me sale sin descuento. O sea, estaba bien la forma que hicimos primero. Ya, listo. Muy bien.
¿Listo? Ya hemos hecho los 3 ejercicios. Ya. A ver. Me queda aplicar, dice sí y, o sea, acá puedes aplicar cualquiera, ¿no? Acá dice aplicar sí y, acá es aplicar sí o sea, estas dos son para ustedes. Tienen Profe, que este yo no lo tengo, profe. ¿Cómo que no? De verdad, profe. Yo tampoco no lo tengo, profesor. Mamá, ¿ni tú? Profe, ese es otro. No, no lo tengo, ese es otro. O sea, usted... Hasta sí. Sí o. Aniada. Olvidada. Esta de acá. Sí. Ajá, está ahí. O sea, estas dos no están. No. Ya, entonces voy a tener que mandar... Voy a tener que mandar esta y esta como tarea. Y vamos a hacer la cianidada, pues. Voy a borrar esta hoja porque esta hoja no estaba ahí. Sí. Ya, vamos a hacer la cianidada, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El trabajo debe ser completo, profe. No, es que estos dos son trabajos de ustedes, pues yo de ahí los mando para que ustedes me hagan esto y me lo manden a mi archivo. ¿Ya? ¿Qué te dijo la señorita? ¿No va a entrar? Enrique. No me responde, profesor. Ya, bueno, miren. Profe, esto... ahí tenemos su pantalla. Sí, tú lo has rayado, pues. Yo, profe, no puedo mirar. Mira, yo tipo me... su profe dice. No, es R. Entonces tiene que ser regular. ¿No? Caso contrario, sería malo. Caso contrario sería malo. Aceptamos y me sale bueno. Bueno, malo, regular, bueno, malo. ¿Sí? ¿Te salió? Ya. Miren, el ejercicio 3 dice, si es 1, administración, si es 2, derecho, si es 3, educación, si es 4, enfermería, y si es 5, es contabilidad. Hay 5 opciones. ¿Cuántos sí voy a utilizar, señorita Mamani? Voy a utilizar 1, 2, 3, 4. 4 sí. Voy a hacer ya esto, ¿ya? Otra vez. Lógicas, sí. O sea, vamos a hacer acá. La prueba lógica es si su código es igual. Si mi código es igual a 1, es igual a 1, me dice falso ya automáticamente porque no es 1, es 3. Entonces, si es 1, va a ser administración. Administración. Este es el primer sí, ya estoy en administración. Voy a agregar otro sí. Este es el segundo sí. Nuevamente, prueba lógica. Si el código es igual a 2, va a ser derecho. Derecho. Me voy al valor falso. Como me quedan 3, hay que agregar otro sí. Nuevamente, en la prueba lógica, si el código es igual a 3, va a ser educación. Va a ser educación. Va a ser educación. ¿Sí? Aún me quedan 4 y 5, entonces me quedan 2 alternativas, tengo que agregar otra función sí. Y nuevamente, si código es igual a 4, sería enfermería. Enfermería. Caso contrario, si no cumple ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ya como me queda una alternativa, sería contabilidad. Y listo. Y como es 3, es educación. Y ahí me está saliendo todo. ¿No? 1, administración, 2, derecho, 3, educación, 4, enfermería y 5, contabilidad. Profe, creo que me perdí. No, yo también me perdí de nuevo. Creo que me equivoqué a la mierda. Ya, No nuevamente. es mucho. Por eso, pues, si son 5 alternativas, voy a utilizar 4 funciones sí. Ya, me quedan 5 minutos, o sea, voy a acabar con esta nada más. Nuevamente, borren todo. Voy acá, sí. Entonces, se supone que la primera me va a devolver 2 valores, pero voy a hacer una nada más. O sea, una nada más. Entonces, pero siempre utilizando la prueba lógica. ¿Y cuál es la prueba lógica? Son los códigos. Entonces, si el código es igual a 1, tiene que ser administración. Ya,
Listo. A mí ya me salió, profe. Administración. Voy a ir al segundo. ¿Ah? Tengo que agregar otra función sí. Nuevamente en blanco. Y vuelvo a hacer la prueba lógica. Si código es igual a 2, entonces, ¿qué tiene que ser? Derecho. Derecho. Tengo que agregar otra más, porque todavía hay 3 alternativas por hacer. Y aquí solamente me queda para una. Entonces, nuevamente agrego otro sí. Nuevamente la prueba lógica. Si el código es igual a 3, ¿qué tiene que ser? Educación. Me queda una alternativa, pero me falta enfermería y contabilidad. Entonces tengo que agregar otra más. Sí. Y nuevamente la prueba lógica. Si el código es igual, ahora me toca el 4. Si es igual a 4, entonces sería enfermería. Enfermería. Como ya solamente me queda una alternativa, ya no puedo agregar otro sí, ahí muere. Entonces, caso contrario sería contabilidad. Contabilidad. Ah, ya Aceptamos. me salió. Es que yo lo puse Aceptamos. todo con comillas. No. Por 2. Listo, ahí está. ¿Pelado murió? No, ojo, No ojo. habla. Cuando son números, no necesito comillas. ¿Eh? Las comillas se utilizan cuando son letras. Acá hemos utilizado las comillas porque son letras. Ah. Pero como son números, ya no necesito comillas. Listo. Ya, la última ya. La última, chicos. Ve, ¿no era la última? Pero si todavía hay otro, pues. Ya, dice acá. En la acción correctiva, si llegó menos de 100 minutos, será llamada de atención. Si llegó menos de 200 minutos, será descuento por planilla. Caso contrario, será suspensión. ¿Ya? Muy bien. O sea, tengo acá 100 y tengo 200. Caso contrario, será suspensión. O sea, ¿cuántas alternativas hay? ¿Cuántas alternativas hay? Profe, ya se acaba la clase, profe. No. ¿Qué me queda? Con esto acabo. ¿Qué cosa, profe? ¿Cuántos Profe, a mí sí? no me aparece esto. ¿Cuál? ¿Esto? No, ya me aparece. Está abajo, está abajo, está abajo. Por eso, pues, ¿cuántos sí voy a utilizar acá? Voy a utilizar 1, 2. Dos Dos nomás, nomás. dos nomás. Entonces vamos a ir acá. Ahora, en esto quiero que entiendan algo. Quiero que entiendan algo, porque acá dice 100 y acá dice 200. Es recomendable empezar del mayor a menor. Cuando veamos cantidades, es recomendable empezar del mayor al menor. Entonces yo digo acá, que si mi prueba lógica es igual, ahora dice menos, y acá dice llegó menos que 200. Entonces si acá es menor igual que 200, ¿no es cierto? Menor igual que 200, quiere decir que es, ¿cuánto? Descuento por planilla, ¿no es cierto? Entonces acá sería descuento, vamos a ponerlo en abreviado, descuento planilla, ¿ya? Vamos a agregar otro sí. Entonces yo digo que si los minutos acumulados es menor igual a 100, ¿sí? Acá sería llamada de atención. Llamada atención. Y caso contrario, dice, será suspensión. Suspensión. Miren, acá dice suspensión. ¿Por qué dice suspensión? Si Porque llegó, está más de 200. exacto, entonces está mal. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando el símbolo menor. Vamos a utilizar el símbolo mayor. En los dos utilicemos el símbolo mayor. Ahí está. Ahora sí. ¿No? Ni una llamada. Simplemente, Pero a mí no me sale llamada de atención. no, que tenemos que cambiar el símbolo menor que hicimos mayor.
Por eso que dije que empezáramos del mayor hacia el menor. Pero es utilizando el símbolo mayor, no el menor. Porque acá dice, si llegó menos de 100. O sea, si llegó menos de 200, entonces mayor igual a 200. Y acá sería mayor igual a 100. Y si no, dice suspensión, porque Ahora tiene, ahora sí me porque sale. tiene 7, ¿no? Perdón. Suspensión porque tiene 69, suspensión porque tiene 49, suspensión porque tiene 50, porque no llegó a ninguna de estas opciones. Entonces, cuando vean esto, siempre empiecen del mayor hacia el menor, porque si empezara del menor hacia el menor, hacia el mayor, no les saldría. ¿Ya? Listos. Acabó la clase, chicos.